Hola, buenos días y buenas tardes con todos. Es un gusto para mí acompañarlos una vez más. Yo soy Ana Gabriela Oquendo, soy comunicadora y periodista y es un gusto para mí estar hoy en una nueva experiencia para compartir conocimiento gracias a Get Abstract. Estoy encantada viendo que se conecta gente de distintas partes del mundo, gente conectada desde Ecuador, desde Miami, también gente desde Panamá, desde México, desde Colombia también. De verdad es un gusto. Sean todos bienvenidos. Como saben, GetAbstract es la mayor biblioteca de información comprimida del mundo que localiza, evalúa y resume textos, conferencias, videoconferencias relacionados principalmente a cultura de negocios. Los contenidos en audios o textos son totalmente accesibles y les tomarán aproximadamente 10 minutos en revisar. Así se fomenta el desarrollo personal y profesional para que todos podamos convertirnos en los líderes del presente y del futuro. La entrevista de hoy es un gusto para mí compartir con un invitado súper especial. Hablo de Jean-Paul Pinto, que es ingeniero comercial con 15 años de experiencia profesional y docente en marketing y también es consultor de construcción de escenarios futuros y procesos de direccionamiento estratégico prospectivo. Ha sido docente universitario en Ecuador y Colombia, cuenta con una maestría en marketing de la Universidad Capitol de Toulouse, otra en ciencias de gestión por el CENAM de París y una adicional en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN, además de que está por convertirse en PhD en Administración en la Universidad del Valle. Con Jean-Paul conversaremos sobre cisnes negros y cambios inesperados en escenarios impredecibles, un tema que nos permite entender la crisis global y repensar nuestro actuar, sin dejar en ningún momento de enfocarnos en nuestros objetivos. Les cuento que el tema de hoy ha convocado a más de 1000 personas, así que bienvenido Jean-Paul y gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás? Sí, fantástico. Y feliz de estar con ustedes el día de hoy y de compartir este tema apasionante de los cisnes negros y un poco repensar la realidad futura y darles algunos tips de cómo reinventarnos, transformarnos, que yo creo que es lo que deberíamos hacer de aquí en los próximos años. Muchísimas gracias, Jean-Paul, por acompañarnos y a todos también por la confianza que nos tienen al seguirnos en estas nuevas emisiones de Get Together desde Latinoamérica. Recuerden enviarnos sus preguntas en la parte de chat. Al final las estaremos revisando para que Jean-Paul pueda responderlas y quitar todas sus dudas. Ahora sí, para comenzar, ya para iniciar esta conversación, Jean-Paul, quisiera que me cuentes un poquito de a qué se define exactamente como cisnes negros. Mira, el cisne negro es básicamente un evento muy improbable, casi imposible, pero de altísimos impactos. Y yo creo que es fundamental más, ahora más que nunca considerarlos, porque en el pasado pensábamos que no iba a pasar, que no iba a ocurrir, pero nos damos cuenta que actualmente estos eventos inesperados, estos cambios sorpresivos, es lo que vamos a vivir cada vez más en el futuro, van a ser cada vez más frecuentes. Por lo tanto, dentro de nuestras planificaciones es importante hacernos esta pregunta sobre estos eventos que pensamos que son imposibles o improbables, pero que de llegar a materializarse tendrían consecuencias devastadoras para la organización. Yo creo que ahora más que nunca el concepto creado por Taleb, digamos, de hace más de 10 años, el libro de él es del 2007-2008, ahora más que nunca es vital. Ok, justo en esto de los cisnes negros, Taleb da algunas sugerencias que sirven para identificar estos acontecimientos que, como sabemos, tienden a ser impredecibles. ¿Cuáles serían esas sugerencias? Mira, yo creo que el trabajo aquí es un trabajo eminentemente de conjetura sobre el futuro. Yo aquí me voy a las bases de la perspectiva en los años 60, porque hay que tener claro que el futuro no se puede predecir. Si es imposible que alguien sepa lo que va a pasar, si alguien realmente dice que lo que va a pasar y acierta, puede ser la suerte y el azar. Y yo creo que aquí lo más importante va a ser un trabajo de conjetura, de trabajo intelectual, que es muy simple, digamos. Lo que deberíamos hacer en las compañías, que es en una mañana, en un día, reunir al personal y decir, bueno, a ver, ¿qué podría pasar en el futuro? Y sobre todo yo creo que lo que nos pasó fue no un error, sino hicimos una omisión. Nos faltó una pregunta que era muy importante y que no la hicimos, que es la siguiente, es decir, ¿qué pasaría si en algún momento, por alguna razón que desconocemos, que no sabemos cuál es, no podríamos vender, ya no podríamos distribuir? Esa es la pregunta que nos faltó. Es decir, estábamos, como dice Harari en el Homo Deus, estábamos en la creencia de que el crecimiento iba a ser absoluto, íbamos a crecer de manera permanente y esto iba a seguir hacia arriba. Y nos damos cuenta que eso era falso, que bastó una pandemia para que tengamos cuenta que esto puede parar en cualquier momento. Entonces es importante en las organizaciones que nos hagamos estas preguntas. Mira que algunos autores han coincidido en este aspecto fundamental, que el gerente debe tener, debe saber y controlar, ¿no es cierto? Y dominar el arte de preguntar, ¿sí? El arte de hacer conjeturas sobre el futuro. Entonces, lo que nos faltó justamente fue hacernos estas preguntas y de acuerdo a eso identificar lo que podríamos hacer o no en caso que el evento se materialice. Puede que nunca se materialice, pero si llega a materializarse,
estaremos listos porque habremos identificado con tiempo qué hacer en caso que ese evento llegue al presente. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Taleb también menciona que tenemos otro grave problema que es que somos malos analizando las consecuencias de eventos futuros. Y en lugar de eso nos gusta más bien probabilizar. Como somos personas, digamos, racionales, entre comillas, nos gustan los números, las cifras, entonces nos encanta probabilizar, pero hay un problema grave ahí, que la única forma de probabilizar el futuro sería siempre y cuando conozcamos todos los futuros que van a producirse, porque evidentemente ahí podríamos asignar un escenario, un 5, un 10, un 15, pero en este caso no sabemos todos los escenarios que pueden darse. Por lo tanto, en lugar de pasar tiempo probabilizando eventos que desconocemos, deberíamos analizar las consecuencias de los eventos que podrían llegar a pasar. Y la otra cosa es la simetría en las consecuencias, es decir, hay eventos que generan más consecuencias y que por eso son importantes a pesar de que pensemos, de que creamos que son improbables. Yo creo que ahí hay que quitar el tema de probabilidad e improbabilidad que no tiene sentido, porque de todas maneras no sabemos si eso se va a materializar o no. Ok. Justamente respecto a lo que tú mencionas, varios organismos vinculados a Naciones Unidas desde hace muchísimos años ya han advertido de ciertas situaciones adversas como la actual, que cada vez se volverían más comunes. Si esto ya se sabía desde algún tiempo atrás, o sea, si ya se estaba suponiendo que eventos como estos podrían darse de forma más seguida, ¿por qué las empresas, los gigantes internacionales, los gobiernos, la sociedad en general, no todavía no logran identificar de forma eficaz estas posibles crisis e insertarlas, por ejemplo, en su planificación anual? Mira que este es un tema más bien psicológico, sobre todo en los seres humanos. Todo lo que es negativo, todo lo que, no, que es generador de crisis, ¿no es cierto?, de angustia, lo escondemos, lo ocultamos y solamente nos focalizamos en el escenario deseado. Entonces hay un problema que yo encontré, digamos, en mi tesis, que era ese, el abuso de los escenarios deseados. Nos encanta, ¿no es cierto?, pensar en escenarios rosas, lo ideal, lo utópico, pero nos olvidamos que también pueden haber escenarios distópicos. Entonces yo creo que el gran problema fue este que yo señalaba, que consideramos que lo mejor estaba por venir, que todo iba a crecer, pero nunca nos pusimos a pensar que tal vez algo podía pasar y que esto podía ser negativo. Entonces yo creo que ahí hay un tema psicológico, hay un tema de mucho trabajo en las empresas, sobre no solamente considerar lo deseado, que es evidentemente algo positivo, no hay que decirlo que no, sino que también hay que incorporar, tal como se ve en la diapositiva, dentro de la planeación los temas de las rupturas, los temas de los cisnes negros. Parte de la planificación de una empresa pública o privada o inclusive en la parte personal, debe insertar este tipo de eventos inesperados, sorpresas en general, porque como tú mismo lo has mencionado, cada vez van a ser más frecuentes. Es decir, la nueva normalidad a la cual nos vamos a enfrentar en los próximos años va a estar muy caracterizada por las crisis de repetición. Entonces, hay veces que algunas empresas están esperando la normalidad, dicen, bueno, ahorita ya cambiamos de semáforo, en un mes más ya todo se normaliza, y estamos imaginando realmente que las cosas van a ser como antes, cuando realmente no es así. La única cosa que va a regresarnos a la normalidad son las vacunas, es una vacuna. Y eso algunas empresas lo han dicho a nivel internacional, laboratorios, nos va a tomar un año y medio, 2 años por lo menos. Entonces, ¿esto qué implica? Que nos toca reconfigurar los negocios, transformar los negocios para que en caso que a futuro haya nuevas crisis, nos podamos adaptar y podamos reaccionar rápidamente. Entonces, ahí Taleb dice una cosa bien interesante. Nosotros podemos ser crédulos frente a eventos futuros con bajas consecuencias, pero no crédulos frente a eventos futuros de altísimas consecuencias. Es decir, voy a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que estás en una reunión social, te acabas de pegar los tragos, pero vives a 2 cuadras, entonces dices, bueno, a ver, las consecuencias de mi insumo de alcohol, ¿cuáles son? Son mínimas porque vivo aquí a 2 cuadras, no hay semáforos, no hay cruces, la posibilidad de que la policía llegue es muy baja, por lo tanto las consecuencias son mínimas y eso implica que puedo ser crédulo, es decir, no importa que haya crisis porque estoy preparado cuando ésta se presente en caso que se presente. Pero no puedo ser crédulo en caso de que estas crisis, ¿no es cierto?, generen impactos altísimos y yo no esté preparado para recibirlas. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, cuando uno, ¿no es cierto?, no se prevé, no se prepara, digamos, para eventos inesperados, se vuelve mucho más vulnerable cuando estos llegan a materializarse. Es decir, es lo que nos pasa cuando no tenemos un seguro médico a veces, ¿no es cierto? Decimos, ojalá no me enferme, no me pase nada, pero cuando llega el evento, evidentemente hay más vulnerables, estuve yo frente al evento y me toca pagar mucho dinero, a pesar de que podía haberme ahorrado ese dinero contratando un seguro antes. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, que no pensamos en estas cosas en la normalidad y en las organizaciones como tal. Sin embargo, se supone que muchos de los avances tecnológicos justamente son para saber sobrellevar lo que viene a futuro.
Noah Harari en Homo Deus, de hecho, menciona que los avances que hay en la tecnología para la humanidad cada vez son mayores. Sin embargo, de repente se da una situación como la de hoy y parece que estos avances tecnológicos no son suficientes para sobrellevarla. Hacia dónde también deberían caminarse entonces los esfuerzos tecnológicos que nos ayuden a sobrepasar una situación como la actual. Mira que esto es interesantísimo porque Harari dice que, ¿no es cierto?, los grandes proyectos de la humanidad a futuro eran la inmortalidad, la felicidad, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, pensábamos que realmente íbamos a ser dioses. Ese era un poco el siguiente paso en el eslabón de la evolución. Es decir, Homo sapiens no era la última ficha, faltaba uno más, los seres aumentados, los posthumanos. Y ahora nos damos cuenta que más bien lo que tenemos que hacer con las tecnologías son las tecnologías de protección. Es decir, si queremos estar preparados para el futuro, deberíamos tener 3 o 4 veces más de capacidades en hospitales, en unidades de cuidado intensivo. Entonces, no apostarle tanto a la inmortalidad o a la cura del envejecimiento, si no estamos seguros que vamos a poder seguir viviendo 10 años más. Entonces, yo creo que de alguna manera hay este cambio de paradigma fantástico, que por un lado lo menciona en el libro claramente, y por otro hay que modificarlo. Y mira que el tema del conocimiento es una cosa que Harari lo señala claramente como la paradoja del conocimiento. Es decir, acumulamos conocimiento y eso nos hace creer que tenemos control sobre el futuro, sobre los eventos que están por pasar, y es absolutamente lo contrario. Y Taleb también en su libro El Cisne Negro lo menciona, es decir, no por acumular mucho conocimiento en el tiempo mejora tu capacidad de anticipación de eventos futuros. Tú puedes tener unos vecinos que durante 10 años son ejemplares, que le cuidan a los hijos, de la esposa, tú dices la pareja perfecta, y te levantas mañana y el esposo acaba de asesinar a todos. Entonces, la cantidad de información que tú acumulaste durante ese tiempo no te permitió anticipar el evento que pasó una semana después. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información, qué información utilizo, cómo la utilizo, porque no necesariamente mayor acumulo de información implica mejor observación del futuro. ¿Crees que tal vez una situación como la actual motivaría a que desde las mismas empresas, desde las distintas organizaciones, se fomente una mayor inversión hacia cuestiones tecnológicas, hacia cuestiones de capacitación, manejo de crisis, etcétera? Mira que las empresas también están frente a una paradoja que es gigante, ¿no es cierto? Y que tiene aspectos sobre todo éticos, es decir, a ver, ¿qué hago yo a futuro? Si yo sé que a futuro van a haber otras crisis y la gente tiene que confinarse, a mí tal vez me conviene automatizar y digitalizar muchas opciones de mi empresa, pero eso implica deshumanizar a las compañías, es decir, que haya empresas sin humanos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo creo que las empresas van a tener que tomar decisiones ahí, es decir, a ver, yo conservo mi personal y a quienes voy a conservar y son muy importantes, yo voy a hacer lo máximo para que se vaya muy poca gente o yo voy a tener que automatizar muchas cosas. Pero como digo, esto es algo muy triste y crítico que va a tener que hacerse, es decir, este equilibrio entre automatizar un poco algunas cosas en las organizaciones y el otro que es guardar el personal. Yo me recuerdo un video de Steve Jobs donde él decía que realmente la parte ética en las empresas es sin duda el componente más importante y los clientes ahora están en ese dilema ético sobre qué hacer. Entonces yo creo que las compañías un poco van a tener que tomar esas decisiones. Ahora los gobiernos, en cambio, eso está más claro, porque lastimosamente, y Harari lo señala, esta pandemia lo que va a generar es que haya más control sobre los individuos. Algunos hablan de un chip, de cosas de seguimiento. Entonces ese va a ser el gran problema, que aprovechando este tema de la pandemia, nosotros vamos a perder libertad, vamos a perder privacidad, van a saber a dónde vamos, qué hacemos, con quién estamos, y eso también va a ser muy triste. Y es un poco, si tú quieres, eso se lo veía venir más o menos, pero de aquí en 10, 15 años, y lo vamos a vivir ya en un par de meses. Entonces, la otra gran conclusión que podemos sacar es que por alguna razón que desconocemos, el futuro se adelantó y el futuro que estábamos tal vez por vivir en 10, 15 años más, lo estamos viviendo ya el día de hoy. Pero ¿te parece que será de verdad posible tener este control que tú dices que implica una pérdida de libertad para las personas desde los gobiernos? O sea, ¿te parece realmente una situación que se va a dar sí o sí? Mira que China lo viene haciendo ya desde algún tiempo y lo hace muy bien, tiene control absoluto sobre sus ciudadanos. Es más, ellos tienen un sistema de calificación en función del comportamiento del ciudadano. Acordémonos que China sigue siendo un país comunista a pesar de que es un capitalismo próspero, pero y eso da ideas a otras naciones. Corea del Sur tiene otros sistemas, Israel tiene otros sistemas, y hace poco la Unión Europea está pensando en estos temas de seguimiento, pero que no impliquen cortar la privacidad y la libertad del ser humano. Pero yo creo que ese es otro gran dilema del futuro, es decir, ¿qué tanto estamos dispuestos un poco a sacrificar nuestra libertad, nuestra privacidad?
por temas de control, de seguir viviendo, ¿no es cierto?, de supervivencia, y darles ese control a los estados para que nos controlen y controlen a los que están infectados, porque aquí el gran problema es saber dónde está la gente infectada para que no infecte a más gente, no mate a más gente. Pero como digo, esto nos está llevando a un año como el 1984, el famoso libro de George Orwell, ¿no es cierto? China Así ya lo es. vive, otros países lo están viviendo, entonces yo creo que ahora más que nunca la gente tiene que leer ciencia ficción. Y el otro día, al día hablaba con Fabienne Goubou-Dimond, que es una colega mía francesa, y decíamos, la ciencia ficción debe enseñarse desde las escuelas, enseñar más a los niños a soñar, a imaginar mundos alternativos, otras realidades, porque eso es lo que necesitamos ahora, gente que nos diga y que nos señale nuevas realidades, nuevos mundos a los cuales podemos ir. Entonces yo creo que cuando leemos la ficción nos damos cuenta que cosas que fueron escritas hace 30, 40 años actualmente son realidades, actualmente se han materializado. Entonces, de ahí yo creo que el otro gran consejo que yo podría dar es que la gente lea sobre todo novelas post-apocalípticas para identificar cómo estas sociedades que pasaron por crisis tan graves lograron salir. Hay autores que han identificado justamente temas de resiliencia en esas novelas y yo creo que es importante considerarlas. Ok, hablando justamente de resiliencia, es un concepto sobre el que se ha hablado muchísimo en estos últimos tiempos, dada la crisis actual. ¿Crees que de verdad es posible superar estos momentos adversos para adaptarnos a una nueva realidad? ¿Y cuál sería el mejor camino? Porque todavía se ve que muchos dudan de que esta realidad, la que estamos viendo en este momento, sea de forma permanente. Claro, mira que yo creo que ahí lo que es fundamental es primeramente imaginar lo peor. Yo siempre sugiero en mis charlas, en mis trabajos, vamos siempre a apostar al peor escenario posible. No importa que no llegue a pasar, pero es importante que planifiquemos en función de lo peor que podría pasar. Y en función de lo peor que podría pasar, identificar justamente qué podríamos hacer para no llegar allá y para mitigar los impactos de lo peor que podría pasar. Entonces, en Strategic Foresight, en el Foresight estratégico, hay tres pasos simples. El uno es identificar estos eventos en el entorno, cisnes negros, rupturas, hechos portadores de futuros. Después los procesamos en la compañía, es decir, cómo nos afectan, consecuencias, oportunidades, ¿no es cierto?, cambios de capacidades, este nuevo conocimiento, y al final implementamos las acciones. Mira que son tres pasos: identificar, asimilar y actuar. Y yo creo que las compañías tienen que comenzar a hacer eso. Yo creo que, como decía antes, lo peor que podría pasar es que pensemos que la normalidad está dentro de muy poco y que hay que esperar un poquito. Mira que algunas empresas en Ecuador tomaron esa decisión, es decir, durante un mes no hicieron nada Ujú. y perdieron un mes de venta por pensar que en un mes todo se iba a normalizar. Y cuando ya se dieron cuenta de que no iba a regresar a la normalidad, ahí comenzaron a decir, no, pero yo sí puedo hacer entrega a domicilio, pero yo también puedo dar este servicio, yo también puedo Claro. capacitar. Mira que esto que no hacía antes, ahora sí lo puedo hacer. Y yo creo que ese es el pensamiento. Y mira que es un tema mental, es un tema psicológico en los gerentes, en los empresarios. Pero yo creo que de aquí de alguna manera la gran palabra que tenemos que utilizar es reconfiguración del negocio. Y la metáfora que puedo utilizar es la del juego de ajedrez. No sé si los que juegan Ujú. ajedrez me entenderán un poco. Es como estar en una partida de ajedrez y de repente te cambian la partida. Estabas ganando tú y de repente por alguna razón que desconoces, el tablero se cambió de puesto y las piezas cambiaron de lugar. Y no solo eso, sino que las reglas del juego también cambiaron. Entonces te quedas absolutamente en el vacío, porque no solamente que la partida que estabas ganando no la estás ganando, y segundo, las reglas del juego que existían ya no existen. Entonces te toca reinventar las reglas del juego, crear nuevas reglas. Y hay, por ejemplo, libros como La transición del Océano Sur pueden ser interesantes. ¿Qué elimino de mi negocio? ¿Qué incremento en mi negocio? ¿Qué reduzco? ¿Qué creo, no es cierto, que nadie más está ofreciendo para yo ofrecer? Entonces yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos y por eso yo repito nuevamente este tema del arte de preguntar. Me parece que a veces nos vamos demasiado rápido a las soluciones y no le dedicamos mucho tiempo a las preguntas. Y por eso Gaston Berger, un francés, en el año 1957, tiene una frase que a mí me encanta y dice, los gerentes, los funcionarios públicos, los ministros deberían ser filósofos de la acción. Me encanta esa concepción de que el tomador de decisiones, ante todo, tiene que ser un filósofo, es decir, tiene que hacerse las preguntas correctas. Ok, justamente vinculado a lo que tú nos comentabas en cuestión de negocios, el Foro Económico Mundial en su encuentro en Davos en 2019 destacaba ya esta capacidad de adaptar y reinventar los negocios. Así que es muy interesante que desde hace un año atrás ya se hablaba de esto. Sin embargo, parece que tenemos que esperar a que lo peor pase para recién decidir adaptar nuestros productos, nuestros servicios ante las posibilidades actuales. Entonces, Mira es que, muy interesante lo sí, que dices entonces. mira que esto me hizo acuerdo de una frase de H.G. Wells, famoso escritor de ciencia ficción y prospectivista del siglo
XIX, él decía que la única forma en que la humanidad iba a cambiar era pasando por un evento muy grave. Y él estaba convencido de eso, iba a decir guerra nuclear o algún evento trágico, desastroso. Mira qué es lo que está pasando. Es decir, tuvimos que pasar por un evento trágico como este que implica parar toda la economía mundial, confinarnos completamente, para que nos hagamos la pregunta si es importante y es necesario cambiar. Mira que hay un brasileño Nobrega que él señala esto, ¿no? El ser humano no cambia. Solo hay dos razones por las cuales él decide cambiar. La una es la codicia, y ahí vemos realmente los graves problemas de corrupción. Y la segunda es la amenaza. Solamente cuando el ser humano se siente amenazado en su existencia decide cambiar. Yo creo que ahora más que nunca las grandes palabras son estas, ¿no es cierto? Transformación, reconfiguración, porque yo creo que, mira, ahí está esta diapositiva. Yo estoy ahí en Argentina, en Mendoza, con una copa de vino ahí en la mano, porque ahí así di mi videoconferencia ese día ahí en Mendoza, y tengo estos chicos en Tamaulipas, en México, que me escuchaban, y mira que a mí me ha tocado hacer eso, reconfigurar un poco lo que yo hacía. Mis talleres que eran presenciales, ahora los hago virtuales. El otro día tuve uno de 2 horas y media, entonces nos pusimos de acuerdo, cómo participar en el chat. Es decir, toca reinventar la forma de monetizar, cómo acercarse al cliente, cómo reunir al personal, cómo proponer soluciones. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que tenemos que hacer es eso, crear esa nueva realidad, adaptarnos, generar nuevos conocimientos, competencias, capacidades, porque de lo contrario simplemente no vamos a sobrevivir. Quisiera poder aterrizar un poquito más esto que tú mencionas, lo de justamente adaptarnos a una nueva realidad. Tú antes citaste tres pasos que se deberían seguir justamente para este proceso de adaptación, de reinvención. Y me estoy fijando mucho en tu diapositiva. Veo esta escena del concierto, esta escena del restaurante. No sé si podemos poner un poco más sobre tierra estos conceptos que tú dices. Por ejemplo, en cuestión de eventos masivos, ¿cómo debería ser la transformación para estas empresas que se dedican justamente a este tipo de negocios? O en cuestión de restaurantes, ya vemos que muchos operan a domicilio, envíos, pero de ahí significa que, por ejemplo, el restaurante, así como tal, de ir a un lugar, ¿cómo va a funcionar ahora? Es decir, quiero que aterricemos un poco más en estos ejemplos que justamente aparecen aquí en tu diapositiva. Mira que eso es fundamental, porque yo creo que en el caso de un restaurante y un concierto es cómo recrear las experiencias que ya no existen. Mira que lo importante cuando hubo un concierto o un restaurante era justamente el tema de la experiencia en el lugar, ¿no es cierto? De la Ujú. ambientación, la música, la conversación con una persona o un grupo de personas. Entonces, la gran pregunta que este tipo de negocios tienen que hacerse es, bueno, ¿cómo puedo recrear estas experiencias que ya no existen? Entonces, tal vez la tecnología ahí puede ser de gran ayuda. A veces yo cuando veo Blade Runner en el año 2049, él tiene un dispositivo que permite recrear sensaciones sobre cosas que no existen en la realidad. Entonces, me parece a mí que lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos restablecer estas relaciones sociales, estos lazos sociales, estas experiencias entre los usuarios, pero por otras vías. Sabemos que no lo vamos a poder hacer poniendo más gente en los conciertos o llenando un restaurante, sino que tenemos que identificar otras herramientas tecnológicas que nos permitan que el cliente sienta lo mismo, experimente lo mismo, sin ir al restaurante. Por ejemplo, otro día me contactó una persona por el tema de bodas, de matrimonios. Claro, el matrimonio, lo mejor que es, evidentemente la ceremonia, la música, estar con la gente que tú quieres, que conoces, pero en el futuro, ¿cómo será una boda? Porque ya sabes que no puedes, ¿no es cierto?, tener bodas masivas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recreación de experiencias de entretenimiento por otras vías. Y ahí la tecnología puede ser de gran ayuda. Es decir, la realidad virtual puede ser una vía, por ejemplo, posible, porque la idea es justamente eso, que tú sientas la realidad, pero evidentemente sabiendo que no es la realidad exactamente, pero las experiencias que tú sientes tienen que ser las mismas. Y si tú has visto los avances en temas de realidad virtual, van a eso. Es decir, esa capacidad que tú tienes para sentir, tocar, sin estar completamente en esa realidad. Por ejemplo, en el turismo va a ser así. Mientras la gente no pueda viajar, lo que le va a tocar es usar estos dispositivos para sentir que está en París, que está en Roma, que está en Londres, sin estar realmente ahí. Pero la idea es que tenemos que inventar estos sistemas. Eso es un poco lo que yo creo que hay que hacer. Habría que ver qué otras cosas pueden ser, pero la idea es la recreación de experiencias, esta recreación de cosas que no las tenemos y que va a tocar crearlas por otras vías, ¿sí? En este proceso de reinvención que tú dices de crear nuevas experiencias, es totalmente comprensible. Obviamente la vida no va a poder regresar de un día para otro a lo que era antes, pero ¿qué tan fácil o difícil es esta adaptación a esas nuevas experiencias?
Mira que va a ser todo un proceso, pero yo siento que la gente cada vez más las va a buscar, ¿sí? Porque de alguna manera la realidad presente es muy dura. Para mucha gente vivir el presente es algo muy complicado, antes de la crisis mismo y ahora peor. Entonces seguramente vamos a ver, por ejemplo, sistemas como Second Life que van a tomar mucho más auge, porque la gente lo que va a querer vivir son realidades alternativas, no la realidad presente, que es muy difícil de soportar, sino tal vez otro tipo de realidades. Entonces ahí yo me acuerdo también una obra de ciencia ficción, Real Player One, donde la gente justamente vivía en un mundo muy distópico, pero le encantaba meterse en otro mundo virtual, porque ahí tenía sensaciones que no podía experimentar en el mundo real. Ahí la gente se desfogaba, hacía todo lo que quería, era feliz, porque en el mundo real no lo era. Entonces, mira que yo creo que cada vez más vamos a ver ese tipo de cosas, de experiencias que la gente va a buscar un poco para escapar de la realidad que tenemos, que evidentemente pues no es tan feliz como la que teníamos antes, ¿no? Ok, perfecto. Dentro de este proceso de reinvención en las empresas, también se ha hablado mucho de lo del teletrabajo. Muchísimas compañías ya se han adaptado a esta nueva tendencia. Satya Nadella, CEO de Microsoft, en estos días, justamente en una entrevista en The New York Times, él había dicho que si bien teletrabajar en estos últimos meses ayudó a mantener el distanciamiento social, este también puede perjudicar la salud mental, la relación entre empleados y bueno, muchísimos más factores. ¿Qué opinas al respecto? Mira que por un lado, tú bien señalas, no es algo nuevo. Yo también conozco multinacionales, compañías que ya hacían teletrabajo un día a la semana por lo menos y les exigían a sus empleados que lo hagan. Y es lo que te digo, el futuro se adelantó. Pensábamos que eso tal vez iba a ser en un 5 o 10 años más, ¿no es cierto? Pero ahora lo tenemos que vivir actualmente. Y mira que por un lado hay una primera consideración. Los seres humanos no tenemos horarios, no tenemos, digamos, agendas, por así decirlo. Esto fue un tema de una construcción humana desde la revolución industrial. Pero antes nuestros antepasados no tenían horarios, no tenían, digamos, agenda, ni se levantaban a las 8, comían a la 1 y había que trabajar hasta las 5. Esto fue algo, es algo muy nuevo. En la historia de Homo sapiens es bastante nuevo. Entonces yo, por un lado, la ventaja que le veo es que los horarios van a desaparecer y tienen que desaparecer. Es decir, cada persona es distinta. Yo soy muy productivo de 12 del día a 12 de la noche, por ejemplo. Yo en la mañana soy muy poco productivo. Sí, habrá gente, en cambio, que es muy productiva de 5 de la mañana a 2 de la tarde, pero ya en la tarde se disipa mucho. Entonces, yo espero que por lo menos los conceptos de control, los conceptos de horarios desaparezcan. Por ejemplo, me acuerdo en una universidad donde yo trabajaba sin dar nombres, yo tenía que llegar a la clase, ¿no es cierto? Y entrar a una plataforma y decir, ya llegué, y a la hora de clase tenía que correr otra vez a la máquina a decir que sí estaba la segunda hora, porque si no, no me pagaban. Entonces yo espero que con esto, lo que está pasando ahora, estas lógicas absurdas desaparezcan. Y en las empresas pasa lo mismo, lastimosamente hay los jefes, los mandos líderes que si no ven trabajando al empleado ahí sentado las 8 horas, piensan que no hace nada. Entonces tienen que tenerlo observado y tiene que estar ahí, cuidado, se levante mucho, cuidado, no esté. Yo creo que estas lógicas van a cambiar en las empresas y deben cambiar. Los temas de organigramas para que sean más planos, los temas de control, de vigilancia, y más bien el tema de, evidentemente, objetivos por resultados. Sí, a ver, yo necesito esto para el día jueves 5 de la tarde. No me interesa cómo lo vas a hacer, si vas a trabajar en tu casa, en el dormitorio, en la sala, o vas a trabajar en la madrugada, eso es un tema de privacidad. Pero yo a las 5 de la tarde debo tener ese informe con estos resultados de acá. Listo. Entonces, yo creo que eso es lo bueno. Ahora, ¿qué es lo malo del teletrabajo? Que como no hay horarios, los malos gerentes y los malos líderes evidentemente se creen en la capacidad de llamar a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, de mandar emails a las 12 de la noche, y como estás en tu casa, ellos esperan que tú los respondas. Entonces yo creo que ahí hay un tema de organización clave y de respeto de la vida humana y la privacidad de las personas. Es decir, es cierto que ahora yo trabajo y vivo en mi casa, pero eso no implica que mi jefe me puede llamar a todas horas, me puede mandar cosas a la medianoche o en la madrugada y yo tengo que estar activo y despierto para contestar. Entonces yo creo que va a ser un compromiso en las compañías, decir, a ver, usted está en su casa, yo le voy a pedir esto, pero yo voy a respetar eso y vamos a manejarnos de esta manera. Y como digo, yo lo ideal que espero es que no haya horarios, no haya control, porque no podemos llegar a ese tema que es, me parece a mí, de la Edad Media. O sea, yo creo que este tipo de comportamientos en las universidades, en las empresas, debería desaparecer por completo. Definitivamente sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho, tanto la parte positiva como la parte negativa. Sin embargo, quisiera profundizar un poquito más. ¿Cómo motivar el entendimiento de esta lógica, por ejemplo, basada en resultados, para que justamente desde ciertas empresas, ciertas organizaciones, más bien no se motive una cierta precarización de derechos laborales de las personas?
Es que yo creo que, mira que esta pandemia lo que hace es replantear completamente los temas de los contratos laborales, de los beneficios para el empleado, porque evidentemente antes los contratos estaban en unas normas sobre horarios de trabajo, sobre funciones, responsabilidades que ahora no existen. Entonces, me parece a mí que otro tema que debe replantearse, si tú bien lo señalas, es justamente los temas de los contratos laborales. Es decir, yo, ¿por qué le voy a pagar a mi empleado? ¿En base a qué? ¿A resultados? ¿A horas que yo le vea conectado? O sea, pueden ser muchas variables, pero la idea es que se renegocie totalmente eso entre empleador y empleado, de forma que haya claridad sobre lo que esperan de mí, cuánto tengo que dar yo, cuánto voy a trabajar, qué resultados deben esperar de mí, y que el empleador tenga claro eso. Y eso no implique, como tú bien señalas, la precarización, porque lo que vemos también es que, mira, voy a ser claro en el tema de las universidades, que es un poco, sobre todo mi área, ¿no? Entonces, la gente piensa que como el profesor está en la casa y es de niña, deberían pagarle menos, ¿no? Porque es menos de esfuerzo, no va a la universidad, entonces no está ahí parado. Pero realmente yo he sido profesor en línea y presencial, y yo te puedo decir que el trabajo virtual es de casi el doble del presencial, y nos pagan lo mismo o hasta menos del tipo que va presencial. Entonces, yo te digo que estas lógicas también deben cambiar en el empleador, que no debe pensar que porque es virtual y está en la casa, el esfuerzo es menor, la cantidad de horas trabajadas es menor y por lo tanto el salario debe ser menor. Me parece que ahí hay que justamente negociar, llegar a entendimientos, que la gente esté consciente de lo que esto implica y que justamente ahí se puede hacer. Mira que en el libro del Océano Azul hay un concepto interesantísimo que es el de la alcantarilla eléctrica, que es cuando yo le hago, ¿no es cierto?, a mis jefes o gerentes o a los clientes, les hago vivir lo mismo, ¿no es cierto?, que, digamos, cualquier usuario puede vivir. Es decir, cuando el gerente o el líder vive lo mismo que el cliente vive en el día a día. Y ahí se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que las cosas no son tan fáciles, de que no hay menos trabajo, de que no hay menos horas dedicadas. ¿Sí? Entonces yo recuerdo un italiano que me acuerdo que en una época él decidió tener el sueldo de sus empleados y después de un mes dijo, no entiendo cómo ustedes pueden vivir con ese salario, y le subió a todos el salario porque no entendía cómo ellos llegaban a vivir con lo que él les estaba pagando. Entonces, esa es la única forma donde uno entiende que hay que generar empatía, hay que ponerse en los zapatos de los demás y entender que realmente esas creencias, esas ideas preconcebidas son falsas y que más bien hay que llegar a nuevos entendimientos, nuevos contratos laborales, nuevas responsabilidades, nuevos horarios, porque como te digo, yo no voy a aceptar que mi empleador me diga vea de 7 a 5, no, no, perdón, pero yo de 12 a 12. Si usted me puede llamar después de las 12, encantado. Usted me llama a las 11, yo no lo voy a contestar. A las 7 de la mañana, olvídese, mi teléfono está apagado. Estas son las clases de negociaciones, de intercambios y discusiones ahora que deberían haber en las organizaciones. Ok, tú en un momento mencionabas la empatía que debe haber ahora entre, por ejemplo, entre jefes, líderes y sus empleados también. Vinculado con esto, ¿cómo motivar justamente al equipo de trabajo? Porque entre todos estos cambios, algunos tal vez no sean muy afines a la tecnología, ahora les ha tocado serlo. ¿Cómo motivar que haya un cambio positivo, también una mentalidad positiva en los empleados? Mira que yo creo que ahí el tema de incentivos, de estímulos es fundamental. Los jefes, los buenos líderes son los primeros los que dan el ejemplo. Primera cosa, o sea, si yo le pido a una persona que haga una cosa, yo debo hacer lo mismo. O sea, yo no puedo excluirme de eso. Esa es una primera cosa bien importante para la gente, que la gente sienta que todos somos iguales y que todos tenemos, digamos, las mismas condiciones. Lo segundo es que yo esté en capacidad de saber a cada persona qué le motiva, porque cada persona es distinta. No le puedo dar la misma motivación a todos. Habrá algunos, por ejemplo, te doy cualquier ejemplo, ¿no? Que le guste más la música, otro le guste más la lectura. Entonces yo debo saber exactamente qué tipo de estímulos debo utilizar para sacar lo mejor de mi empleado, porque yo sé que de esta forma voy a sacar el mejor rendimiento de él. Lo otro es tomarlos en cuenta, la importancia de que el empleado sienta que es importante. Mira que yo he visto en algunos casos que hay gente que no quiere hacer estos procesos porque no está seguro del personal que tiene. Mira que piensan que son buenos para trabajar, pero no son buenos para pensar, para imaginar cosas. Entonces, yo creo que es fundamental que desde el empleado más bajo, el que barre, el que abría la puerta antes, le haga sentir que él puede dar buenas ideas. Miren esos procesos, ¿qué es importante? Que yo digo, antes que cierren las empresas, lo he dicho a algunos amigos que tienen empresas, mira, antes que cierres, primeramente haz un ejercicio con tus empleados, reúneles, ¿sí? Virtualmente en plataformas y piensen sobre el futuro de la compañía, sobre lo que podrían hacer, transformar, reconfigurar el negocio para poder salvar a la compañía. Y pregunta a todos, porque hay gente que me dice, no, no, a ver, yo voy a reunir a los gerentes de línea, a los directores de, no, no, no.
la chica de limpieza, ella, si puede conectarse, no, darle una máquina, provee una máquina y que se conecte, creemos las condiciones para que todos los empleados se puedan conectar. Y conectados todos, justamente nos digan, mira, yo creo, yo he visto en el cliente esto, yo vi tal cosa en tal parte, yo creo que deberíamos hacer esto. Y esas mejores ideas vienen desde abajo. Yo soy muy proclive a los sistemas de innovación que son bottom-up, no de arriba hacia abajo, son de abajo hacia arriba. Las mejores ideas usualmente están en los empleados que están más abajo. Los guardias en los edificios son los que mejor pueden administrar un edificio, saber qué hacer, porque ellos saben el día a día, conocen a todos. Entonces, yo creo que es importante saber primeramente cómo estimular a la gente, qué le gusta a la gente, y segundo, hacer sentir a todos importantes. No importa qué tan bajo estés en la escala. Y yo creo que el libro aquí de la paradoja de James Hunter es vital, es el mejor libro de liderazgo que yo he leído, donde te dicen que realmente el más importante en la escala organizacional es el tipo que más abajo está. Ok, me parece muy interesante lo que comentas. Para pasar a esta siguiente etapa de la entrevista, quiero seguir invitando a quienes nos siguen, que nos envíen sus preguntas. Muy pronto las vamos a empezar a revisar para que Jean-Paul les pueda dar una contestación oportuna. Ahora, Jean-Paul, te quiero preguntar, a ver, en esta transición hacia la nueva realidad, Noah Harari dice que deberíamos crear futuros alternativos, organizarnos para evitar una posible catástrofe. Sin embargo, Taleb en el Cisne Negro justamente dice que en cierto punto se debería o se desacredita el tratar de realizar pronósticos. Es como que por un lado tratemos de organizarnos para el futuro, pero por otro no hay que tratar de realizar pronósticos. Tú como consultor en direccionamiento estratégico prospectivo y en este contexto actual, ¿qué crees que deben esperar las empresas de Latinoamérica de ahora en adelante? Mira que esto lo que acabas de decir es fundamental, porque sí, yo cuando analizo los temas de Taleb parecería que hay una paradoja, es decir, Taleb dice, mira la frase trágica que él tiene, ¿no? Por eso los economistas son enemigos de Taleb, no hay un economista que hable bien de Taleb, creo yo, porque él dice, los que hacen previsiones deberían cambiarse de profesión por el bien de la humanidad. Mira esa frase lapidaria, ¿no? Entonces él dice, no hay cómo hacer previsiones, pero Taleb dice algo bien importante, él dice, si bien es cierto, no hay cómo hacer previsiones y nadie sabe lo que va a pasar, eso no debe impedir que analicemos las consecuencias de los eventos que están por pasar. Es decir, lo que yo señalaba, tenemos que darle mucha prioridad a analizar las consecuencias de eventos que podrían llegar a pasar. No sabemos si van a pasar o no. Pues si llegan a pasar, tenemos que haber hecho antes un análisis de las consecuencias de esos eventos y de lo que haríamos para enfrentar en caso que esos eventos se materialicen. Ahí coincide con otro autor, con Kees van der Heyden, un holandés, que habla de la conversación estratégica, es decir, en la compañía conversamos, discutimos sobre escenarios, se dice, yo creo esto, el otro dirá, yo pienso que más bien hay este escenario, el otro dirá, hay este otro, y esos escenarios los guardamos en lo que se conoce como las memorias de futuros, en un cajón, ¿sí? Que fue lo que hizo la Shell antes del primer choque petrolero. Y cuando vieron que se venía el choque o que había un cambio drástico, fueron a este cajón, lo abrieron y leyeron las acciones que dijeron que iban a implementar en caso que eso se materialice. Y mira que eso les permitió salir más pronto de la crisis. Y esto que nos está faltando, es decir, el futuro no está hecho para ser previsto, no hay cómo hacer previsiones. El futuro es un campo de pensamiento, es un campo de conjetura, como yo señalaba, ¿sí? Y por eso es importante desarrollar este arte del cuestionamiento, las preguntas, ser escéptico. Mira que Taleb también, tú lo has visto seguramente, un poco él privilegia el escepticismo en las personas, es decir, no podemos pensar que algo es imposible, que algo no va a pasar, que algo no va a ocurrir, porque la historia nos dice que lo que nunca había pasado termina ocurriendo. Entonces, la mejor actitud en estos casos es ser escéptico frente a las cosas que podrían llegar a pasar. Entonces, no previsiones, pero sí conjetura, sí reflexión, sí conversión estratégica y sobre todo definición de acciones claras que haríamos en caso que ese evento se llegue a materializar. Eso me parece a mí que es fundamental. Antes era importante y ahora me parece más fundamental también. En cuanto a definición de acciones claras y pensando también a futuro, muchas empresas, muchas organizaciones ya han tomado ciertas decisiones un poco fuertes, por decirlo así. Muchas han optado por reducir el tamaño de sus empresas ante la crisis actual. ¿Cómo ves tú esta decisión? Como decía, es el gran dilema de las empresas, ¿no? Y yo creo que el gran problema al que se enfrentan es este dilema entre automatización y conservación del personal. O sea, si conservan a su personal, evidentemente su imagen frente a los demás va a ser muy positiva porque pudo sacrificarse por sus empleados. Pero por otra parte, en términos de rentabilidad y en términos financieros, eso genera un altísimo gasto.
Entonces, yo creo que ahí va a ser, como digo, la sapiencia un poco de cada gerente, de cada director, de saber exactamente qué puestos son indispensables, dónde la gente, es decir, la gran pregunta es, ¿dónde quitar humanidad y dónde la humanidad tiene que permanecer? Yo creo que esa es la gran pregunta del futuro. Y en todos los ámbitos, ¿dónde debemos quitar humanidad y dónde debemos conservarla? Por ejemplo, yo te doy otro caso. En el tema de la política, me parece que somos muy malos escogiendo a nuestros políticos. Mira que estamos de la tormenta perfecta. No solo está la pandemia, ese es un evento. Tenemos en algunos países los peores gobiernos, hay que decirlo. Tercero, altísimos casos de corrupción, es decir, ni siquiera la crisis nos hace ser éticos, porque hemos visto sobreprecios en todos los, por lo menos en el caso de Ecuador, sobreprecios en todos los contratos del Estado en temas de compras de mascarillas, en compra de fundas para cadáveres. No hay un sector que se salve. Y cuarto, tenemos básicamente los países más inequitativos del mundo y los más violentos del mundo. Es decir, no solamente es un tema de pandemia, la pandemia lo que ha hecho es sacar a flote otros grandes problemas y mira el petróleo. O sea, si hace un año alguien decía, mira, el petróleo va a estar a cero, seguramente nos hubiéramos reído y no es cierto, y hubiéramos confinado a un manicomio a esa persona. Pero mira qué es lo que terminó pasando. Es decir, hoy estamos en la tormenta perfecta, es decir, tenemos una serie de eventos que han llegado a pasar y que nos obligan a cambiar. Mira que en esta diapositiva están un poco varios componentes importantes, la creatividad, la adaptación. Yo creo que los que conocen Galápagos en Ecuador, yo creo que hay que hacer como esta iguana, ¿no es cierto? Esta iguana desarrolló una cola muy larga, unas garras muy fuertes, porque estos animales se alimentan en el fondo del agua. Y después, cuando ya se alimentan, tienen que subir rocas, porque Galápagos son islas volcánicas. Entonces, deben saber trepar otra vez, porque si no, se ahogan y mueren. Entonces, yo creo que actualmente tenemos que hacer esto. Por eso hablo de transformación y reconfiguración. Nos toca tener unas colas más largas, unas garras más fuertes para poder sobrevivir. Ah, mira, ahí está el concepto de resiliencia, ¿sí? Y mira, ahí veo también, ¿cierto? No había hablado del tema de la utopía de Moore. Y yo creo que Ujú. ese es un libro interesantísimo, escrito en 1516, donde se trata sobre todo el tema del valor de las cosas. Y mira que en esa sociedad, los que podían llevar oro y plata eran los esclavos o los que habían asesinado a alguien. Si una persona normal nunca se le hubiera ocurrido en esa época, en ese libro, llevar algo de oro o de plata en el cuerpo. Y mira que esta pandemia lo que ha hecho también es que nos replanteemos lo que tiene valor para nosotros. ¿Qué cosas tienen más valor y qué cosas que pensábamos que tenían valor ahora ya no lo tienen? Mira que los franceses ahora que salieron de la pandemia, muchos de ellos señalaron en una encuesta que la primera cosa en la que no iban a gastar era en ropa, porque pensaban que la ropa en esos momentos no era tan importante. Y mira, si vamos al cuento de la criada de Handmaid's Tale, una novela de ciencia ficción de Atwood, ahí en cambio se trata del tema de qué pasaría si las mujeres no podían maquillarse y vestirse como quisieran, ¿sí? ¿Qué pasaría en una sociedad donde las mujeres no podrían comprar ropa, accesorios, no podrían pintarse los labios? Entonces, ahora es actualmente un poco lo que vemos, ¿no es cierto? Porque vemos que las industrias que también se van a afectar son muchas industrias ligadas a las mujeres, a los consumos que ellas hacían. Entonces, yo creo que eso nos permite justamente reconfigurar muchas cosas, darle valor a lo que tiene valor, darle menos valor a lo que no tiene valor. Y yo creo que en ese sentido la ciencia ficción es importante. Y tú hablabas de crear mundos alternativos. Yo creo que aquí la ciencia ficción, como yo repito, nos puede ayudar mucho, porque son experimentos del pensamiento sin riesgos. Entonces, la idea es justamente que leamos más ficción, que creemos mundos alternativos y que esos mundos alternativos nos den respuestas que ahora no tenemos para enfrentar una nueva realidad que estamos, evidentemente, en la que estamos inmersos, ¿no? Perfecto, Jean Paul. Muchísimas gracias por todos los conceptos con los que nos has ayudado, también por tus sugerencias para las empresas, para las organizaciones, para la sociedad en general. En este momento voy a proceder a leerte algunas de las preguntas que nos han llegado. Oye, una Ay, última cosa antes que me dime. cortes, y había olvidado, ahí abajo, no sé si ven ustedes, hay una cosa que hice con la Universidad de la Costa en Barranquilla, hasta alrededor de este año. Miren que eso es lo que es impresionante, parece profético, pero es un poco lo antes y el después. Y estamos en la parte derecha del dibujo, estamos con esa cara triste, con esas lágrimas que fluyen por la mejilla, y estamos en Ujú. ese mundo hiperconectado de supercontrol, de vigilancia extrema, de infelicidad. Y estamos extrañando tal vez regresar, ¿no es cierto?, a la felicidad que alguna vez tuvimos. Y mira que con esto termino ya. Marc Gillet, con el que me reuní el año pasado en París, él dice que habría que regresar al renacimiento. Y ahí había cuatro claves. No hay que inventar el agua tibia. Es la mejora de la calidad de vida del ser humano, la mejora de la calidad de la relación entre los seres humanos, la mejora de la ciudad y el mejor trato y la mejor relación con la naturaleza. Mira que son cuatro cosas simples y si eso lo retomaríamos a futuro nos iría mucho mejor. Perfecto.
Ahora sí, entonces te voy a dar paso con algunas de las preguntas que nos han llegado. A ver, una de las primeras de Julián Buitrago. Él te pregunta, ¿considera usted que con esta contingencia del COVID-19 las cadenas de valor se van a reducir? ¿Se va a dar un proteccionismo de mercados críticos? Yo esperaría que haya cambios profundos también en los temas de cadenas en general. Yo creo que alguien me hizo la pregunta, una pregunta parecida el otro día y me parece que tenemos que replantear también esos temas, tenemos que reconfigurar esos temas. Y yo creo que es momento para eso, es decir, que pensemos en cada área, en cada negocio, qué debemos cambiar. Tal vez en algunos no hay que cambiar nada. Por ejemplo, pienso en los negocios electrónicos, ¿no es cierto? Miren que hay una persona que gracias a la pandemia es el primer trillonario del mundo. Es decir, a él salió ampliamente beneficiado de lo que está pasando. Pero yo creo que, tal como mencionan en la pregunta, es fundamental que replanteemos estos temas, que reconfiguremos estos temas y eso seguramente van a cambiar. Y no solo que deben, o sea, tienen que cambiar. Me parece a mí que ahí el verbo que tenemos que utilizar es, tiene que cambiar. Ok. Leticia Garibaldi, en cambio, te pregunta, ¿para qué considera que sea necesario llevar ese control? Se refiere al control que tú decías, por ejemplo, con GPS y más para saber qué está haciendo la gente. Acuérdate un poco que esto viene de la mano de la gente que está infectada. Necesitamos saber, y yo creo que no sé si en otros países pasa, pero aquí nos pasaron una vez unos mapas térmicos donde sabían exactamente dónde estaba la gente que estaba enferma con el COVID. Entonces, en el futuro va a ser importante que sepamos dónde está esa gente, si sale de sus casas, si no sale, con quién se ve, a dónde va. Y eso evidentemente se va a aplicar a los que están enfermos, pero también a los que estamos sanos, porque van a tener que monitorearnos a nosotros también, porque podemos ser asintomáticos. Entonces, ahí es donde yo digo que si no se manejan las cosas de manera técnica, se puede caer tranquilamente en un tema de hipervigilancia, de hipercontrol, y eso va a implicar el fin de la libertad, el fin de la privacidad del ser humano. Como digo, por una buena causa, evidentemente. Pero acordémonos que en el pasado de la humanidad, en pos de una buena causa, se han hecho cosas muy malas. Entonces, no sería la primera vez. Y Harari en el Sapiens lo señala bien y da muchos ejemplos sobre esto. De buenas cosas salen cosas que no son tan buenas. Claro, así es. Alcibiades Navas, en cambio, menciona, antes del COVID, por el dinamismo y la mayor competitividad a todo nivel, el cambio ya hacía parte de nuestras vidas. Ahora, con el COVID se replantea desde cero la forma como hacíamos las cosas y nos obliga a pensar de una manera totalmente abierta. La pregunta es, ¿cómo podemos innovar? Este es el reto que tenemos para adaptarnos a este cambio. ¿Qué tan bueno es sumergirnos en la tecnología? Mira que, gracias por ese comentario, me hace acuerdo de una famosa expresión de Joel Barker en los 90 que era el retorno a cero. Y lo que estamos experimentando es justamente un retorno a cero. Entonces, lo que tenemos que hacer para innovar es olvidar lo que hacíamos antes. Y me voy a olvidar cómo distribuía, cómo vendía, cómo manejaba mi personal. Ahora me toca replantear eso. Y mira que es interesante porque hablábamos de despidos. Puede que no sean necesarios. Lo que sea necesario sería cambiar de posición a las gentes. Yo trabajé con un hotel en Argentina el año pasado y les decía, miren, en la puerta de entrada, tal vez el concierge que había ahí, que es un tipo excelente, Martín, él en el futuro tal vez él tenga que cambiar de área. No lo vamos a despedir. Vamos a automatizar esas áreas, pero él seguramente tendrá que cumplir otras áreas en el hotel. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es decir, un poco dejar de lado lo que hacíamos antes, tenerlo ahí cerca, pero dejarlo de lado y más bien crear nuevas reglas, replantear el rol de cada empleado en la organización, tal vez cambiarlo de lugar, identificar nuevos conocimientos que debo adquirir, nuevas competencias que debo tener, ¿sí? Cambiar mi portafolio de productos y servicios, evidentemente, inclusive cambiar las formas de comunicación. Mira que actualmente cuando uno compra el diario, antes el diario, los días domingos tenía como, qué sé yo, 500 páginas y unas 100 eran de publicidad y actualmente tú vas el domingo y te llega el periódico y tiene a lo mucho 10 páginas y si hay 3 empresas que pautan es demasiado. Entonces implica que inclusive la crisis llegó al tema de la comunicación y va a ser importante, yo decía el otro día, en chiste y en broma, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero yo soy muy provocativo a veces como Televi, digo, yo le decía a un colega mío en marketing, decía, oye, lo que tenemos que hacer es quemar esos libros que teníamos y que estábamos dando en las universidades, porque esos libros nos enseñan a gestionar cosas en un mundo que ya no existe. Lo que tenemos que hacer es crear los nuevos libros, o sea, ahora sí escribamos el nuevo marketing, escribamos las nuevas finanzas, porque evidentemente lo que había antes ya no existe. Entonces, mira que aquí hay una crítica muy fuerte en las escuelas de negocio que me voy a permitir hacer, porque nos enseñan a gestionar negocios, nos enseñan a administrar negocios, pero no a inventar negocios, ni a reconfigurar negocios, ni a replantear negocios.
Entonces yo creo que el cambio también debe venir en las universidades. ¿Qué estamos enseñando? O gente que obedezca, que haga el informe y que llegue a las 8 de la mañana, o gente que reinvente y reconfigure negocios. Creo que los pensum de las universidades, en las escuelas de negocios, tienen que tener otro giro. Si no tienen otro giro, yo creo que estamos perdidos a futuro. Entonces, para contestar la pregunta, reconfiguremos de cero, creemos nuevas reglas, reconfiguremos al personal, veamos si se pueden hacer lo que hacíamos antes de otra manera, publicitemos y comuniquémonos de otra manera, fijemos otras formas de monetizar el negocio, porque las que actualmente tenemos ya no son válidas. Es decir, es más, inclusive un restaurante no puede cobrar lo mismo que lo que cobraba cuando el cliente iba al restaurante. Entonces la gente dice, bueno, pero oigan, ahora tiene menos costos fijos, no hay arriendo, no hay meseros, ¿por qué siguen cobrando lo mismo y hasta cobran más por el envío a domicilio? Porque las Claro. compañías no se han planteado que tiene que cambiar también el tema de las tarifas, el tema de la monetización del negocio. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ok, en cuestión netamente personal, ahora nos llega otra pregunta de Karina Herrera. Ella dice, ¿cómo nos preparamos para los empleos del futuro? Mira qué pregunta genial. Yo te diría que esta pandemia lo que me hace a mí pensar es que los que tienen más ventajas son los emprendedores ahora. ¿Y por qué te digo eso? Porque ellos son los que tienen que crear las nuevas realidades, tienen que Claro. crear los nuevos mercados que no existen. Entonces yo te diría que hoy es un momento fabuloso para emprender, pero no para emprender en función de lo que existía antes. O sea, no me voy a poner un restaurante como los que había antes, no. Yo me puedo imaginar el restaurante del futuro, me puedo imaginar las bodas del futuro, me puedo imaginar los conciertos del futuro. Entonces yo creo que este es un gran momento para emprender, pero siempre y cuando el emprendimiento esté atado a la creación de nuevas realidades, de nuevos mercados, yo creo que es un tiempo magnífico para emprender. Ok, tenemos otra pregunta de Yolanda Romero. Ella pregunta, con el trabajo, las empresas ahorran gastos como internet, papelería, etcétera, justamente lo que tú mencionas. ¿Deberían ser reconocidos estos gastos al empleado? Gran pregunta, yo creo que es lo que te decía, ¿no? Mira que el empleado tranquilamente podría decirle a su jefe, mire, un ratito, usted me está pagando eso, pero ojo, a mí el internet de banda ancha que usted me está pidiendo me cuesta tanto. Yo estoy pagando más luz porque necesito también quedarme trabajando hasta las 2, 3 de la mañana porque necesito cumplir con los tiempos que usted me pide. Además de eso, evidentemente, antes yo comía en el comedor de la oficina en caso de que existiera, ¿no? Mire, yo estoy gastando más en supermercado, pues implica que mis costos para yo trabajar con usted han subido en tanto. Entonces eso implica, como yo decía, una negociación sobre quién va a pagar qué. Al empleado se le van a reconocer rubros de acceso a Internet, de luz, por ejemplo, de celular. Porque mira que antes, ¿no es cierto?, visitabas al cliente, ¿no es cierto?, ibas donde, entonces no había un gasto de teléfono. Y actualmente lo que te va a tocar es hacer videoconferencias, llamar al cliente, pasar más horas conectado. El celular se va a, evidentemente, a desactualizar más rápido, a ser más obsoleto, vas a tener que tener un teléfono más inteligente, de más mayor capacidad. Todos esos temas son las grandes preguntas del futuro. Mira que en bienes raíces, por ejemplo, yo creo que los corredores a veces todavía no tienen claro lo que está pasando y quieren seguir visitando los departamentos con sus potenciales clientes, cuando eso les podría matar al que visita, a ellas y a la gente que vive en el edificio. Entonces yo creo que no está claro de que ellos tienen que hacer lo mismo, pero de otra manera. Y mira que actualmente hay muchos sistemas de realidad virtual donde tú tranquilamente puedes hacer visitar un departamento 360 grados sin que nadie ponga un pie ahí. Pero eso no lo queremos entender, eso no está claro. Y la gente quiere seguir haciendo las cosas como les hacía en febrero del 2019. Y sin darse cuenta, como dice Taleb, mira que esta frase genial que me encanta de él, ¿no? Dice, hay dos tipos de personas. Hay un poco los idiotas que corren riesgos que no deberían correr, porque no entienden los riesgos, ¿sí? Y hay los otros que son los estafadores, que en cambio trasladan a otros los riesgos que ellos no quieren correr. Y parecería que Taleb ha vivido en América Latina, pero lastimosamente en otros países tenemos de ambos tipos. Sí, y eso es muy grave. Y eso explica un poco los problemas que tenemos. Ok, vamos con un par de preguntas más. Veamos, Omar Eugenio Oviedo dice, dentro de los ejercicios de prospectiva, ¿qué herramientas se deben tener en cuenta para anticiparnos a este tipo de crisis? ¿Cuáles podría sugerirnos? Genial, mira que por tiempo no he mostrado mi proceso, pero mi proceso tiene 4 etapas. La primera etapa es justamente esta conversación estratégica en las compañías, donde yo hago 3 matrices. Hago una matriz de tendencias, de rupturas y cisnes negros. Esa matriz no tiene ciencia, simplemente las tendencias, las consecuencias y las acciones. Y es una matriz de discusión. El día lunes lo trabajé con una organización aquí en Ecuador y durante un poco más de 2 horas en equipos de trabajo fuimos discutiendo eso.
rupturas posibles, consecuencias de esas rupturas y acciones que yo puedo implementar. Esa es una primera fase. En la segunda fase yo en cambio uso ciencia ficción. Entonces yo cojo una novela de ficción y veo cuál se adapta a la empresa y sobre eso hago una historia de la compañía en el futuro. Y sobre todo, como yo te señalaba, yo elijo el peor escenario posible, es decir, lo peor que puede pasar y en función de eso trabajo. Por ejemplo, en Mendoza, el año pasado, con la Universidad del Cuyo, en Argentina, hicimos un escenario distópico de Mendoza al 2045. Y yo cogí la película Fury Road, Mad Max 4, porque es similar a lo que es Mendoza, zona desértica, problemas de agua. Entonces yo cojo esa historia y lo adapto. Esa es la etapa 2. Yo creo historias del futuro. Y en la etapa 3, yo cojo y hago diseño especulativo. Es decir, yo hago que la gente dibuje, grafique nuevos servicios, nuevos productos que no existen, pero podrían llegar a existir, porque esto se empata con el libro de Taleb. No sé si lo viste, pero él decía que la única forma de predecir el futuro es trayendo pedazos del futuro al presente. Y la Así única es. forma que yo he encontrado de hacer eso es vía la ficción, creando contextos futuros que no existen, y vía el diseño, es decir, dibujando cosas que no existen, pero podrían llegar a existir. De esa forma yo traigo pedazos del futuro al presente. Y la cuarta etapa es, como esto no puede estar desconectado de la estrategia, que hemos hablado mucho el día de hoy, en la cuarta etapa yo trabajo estrategia, árboles de competencia, conocimientos, capacidades, servicios, generación de consensos en base a nuevos proyectos, océano azul, a veces en algunos casos puedo llegar a modelo de negocio y llego a una visión colectiva de futuro. Es decir, en mi proceso yo descubro el futuro, lo imagino, lo diseño, que es materializarlo, hacerlo tangible, y en la cuarta es ya el impacto sobre la estrategia. Me parece que ahora más que nunca debemos salir de los métodos prospectivos de la previsión, de la econometría, los métodos cuanti, y pasar más a los cuales, a los métodos de reflexión, de debate, de conjetura, donde se materializa el futuro, donde lo podamos ver, tocar y sentir. Por ejemplo, hay un americano, Stuart Candy, que tiene juegos, un juego en naipes del futuro, donde crea objetos del futuro, y ahora vemos que la gran tendencia en estudios de futuro es eso, hacia la materialización, los escenarios vivenciales de experimentación, donde lo más importante, como digo, es imaginar, pero sobre todo materializar. Y que esa imaginación y materialización aterrice en la estrategia. Si no, evidentemente no sirve de mucho. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Jean-Paul. Ahora tenemos muchísimas preguntas del público. De verdad quisiera poder leértelas todas. Sin embargo, vamos a ir con una última por cuestión de tiempo. Tenemos una pregunta de Janet Ayala. Ella dice, ¿qué actividades estratégicas de marketing se puede aplicar para los emprendimientos en estos tiempos difíciles? Como yo señalo, o sea, lo más importante es primeramente trabajar mucho el tema de producto o servicio, es decir, tenemos que reconfigurar completamente el producto o servicio que antes teníamos y eso implicará evidentemente replantearnos temas de empaque, de utilidades, de funcionalidad. Me parece que eso es un primer momento bien importante, pero para eso, acordémonos que antes de eso tenemos que estudiar las necesidades latentes de los usuarios, lo que se conoce como la antropología prospectiva, es decir, yo aquí, yo creería que sería muy enfatizándome en el tema de la etnografía. Es decir, estudiar muy bien a la gente ahorita que está en la casa, cómo consume, qué es lo que consume, de qué manera lo hace. El tema de etnografía es importante para identificar necesidades latentes. Después producto, y después yo me pasaría, como yo mencionaba, el tema del precio, que me parece que hay que recrear los temas de monetización. El tema de distribución me parece a mí que también tiene mejoras. Nos damos cuenta que los servicios a domicilio tampoco son la solución, son la panacea, también son fuente de riesgo. Y como digo, en la publicidad también nos toca inventar otra cosa porque ya no, lo clásico no va a funcionar, eso ya es parte del pasado, nos toca crear nuevos canales de comunicación con los usuarios. Perfecto, Jean-Paul, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Nos quedamos ahí con un par de preguntas pendientes, pero seguramente en una próxima ocasión ya podremos seguir respondiendo a todas estas inquietudes de la gente que se ha interesado muchísimo por este tema. De verdad, Bueno, ustedes tienen tenemos mis bastante gente datos, conectada. ustedes tienen mis datos, la gente me puede contactar, me puede buscar en mi Instagram. En mi Instagram hay muchas imágenes de mis procesos, de mis clases también disruptivas, porque tengo unas clases que son fuera de lo normal, de lo racional, por así decirlo. Y en LinkedIn o en Facebook también publico algunas cosas chéveres, pero para que vean un poco mi trabajo, ¿no? Mis libros, bueno, tengo 2 libros también que podría hacerles llegar. Perfecto, entonces, bueno, para todos los que nos siguen, ya saben, pueden buscar a Jean Paul en las distintas redes sociales como Jean Paul Pinto. Van a encontrar ahí muchísima información que para él será un gusto seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Jean Paul, por estar hoy con nosotros en esta nueva Gracias a edición de Get ustedes. Together, de Get Abstract. Un Antes de gusto. despedirnos, ¿qué mensaje le darías a todos quienes nos están viendo para que sepan sobrellevar de una mejor manera esta situación? Como digo, hay que imaginar lo peor, pero eso no implica que no tengamos optimismo, que no seamos, yo creo que la palabra clave aquí es esperanza. Tenemos que tener esperanza en el futuro,
pero lo que no podemos hacer es regresar a la realidad de antes. Eso sí, no podemos hacer bajo ningún aspecto. Tenemos que crear nuevas realidades y por eso el tema del emprendimiento, como yo me señalaba, es fundamental. Ok, perfecto, Jean-Paul, de verdad. Gracias por esos consejos, gracias por compartirnos ese mensaje y por ser parte de esta conversación que ha sido muy, muy interesante y estoy segura que aporta muchísimo a todas las personas desde distintos sectores, de empresarial, en cuestión personal, asimismo en cuestión gubernamental. Es una información de muchísima ayuda y una información muy valiosa. A todos, gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Gabriela Oquendo y nos vemos el próximo miércoles 27 en una nueva entrevista con Thomas Bergen, que es cofundador y CEO de Get Abstract, sobre cómo liderar en tiempos difíciles. Gracias por acompañarnos esta mañana, esta tarde, en distintos lugares del mundo y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.